lo anoté ahí para buscar la localización. A mí me suena, pero ahora no Sí, me viene a la a lo mente. mejor si me consigue Dimas por ahí, tal vez en Google, la ciudad de Ferrara nos puede nos puede dar luz sobre la localización, sí. Si tú nos ayudas en eso. Suena como italiano. Suena italiano. Sí, suena italiano, sí, pero la localización exacta yo creo que sería lo ideal. Bueno, no olvidemos que Italia es como una conjunción, ¿no? Que sirve, primero servía de puente en aquel tiempo, los mejores navegantes eran italianos, y desde luego pues servía de puerto Italia para tanto de oriente a occidente como de occidente a oriente, y es muy probable que sí, pero vamos a ver si la información nos llega mucho más fidedigna. Así que el Papa emite un decreto, cambia la región de las oficinas conciliares, y la mayoría del movimiento conciliar dijo: aquí el Papa no manda nada, nosotros no vamos a hacerle caso al decreto del Papa. Claro, otros entendían que era ya caprichosa la posición del movimiento conciliar. Decían: oye, pero ya esto es caprichoso, ustedes no respetan la figura del Papa. Así que se dividió el concilio. Aunque la mayoría no le hizo caso al Papa, sí hubo un grupo que pertenecían al movimiento conciliar que empezaron a hacerle caso al Papa. Así que el problema se invirtió. Antes había dos papas, ahora había un papa, pero había dos concilios. Miren qué gracioso, como las cosas ¿verdad? Como las cosas se invierten. Así que ya para el año 1439, en el siglo XV, cuando se proclamó el encuentro entre Occidente y Oriente, tanto el emperador de Constantinopla como el patriarca aceptaron la supremacía papal. Entonces, desde luego, fíjense cuál es la situación. La minoría del concilio, que se divide para apoyar al Papa, ahora es el movimiento conciliar que dirige ¿qué? Dirige la Iglesia Universal. Mientras que los que no estuvieron dispuestos a someterse al decreto del Papa, pues obviamente si algo dirigen, lo que dirigen es la función del Papa desde el punto de vista de Occidente. Y desde luego, esto empezó a debilitar el movimiento conciliar, puesto que los diversos reinos y diversos señoríos de Europa, cuando se enteraron de la noticia que después de 400 años la Iglesia se está uniendo, que después de 400 años el patriarca de Oriente reconoce al Papa y el emperador de Oriente reconoce al Papa como la figura preponderante, máxima dentro de la Iglesia, pues eso es un hito, ¿no?, dentro de la historia de la Iglesia. Así es que los distintos pueblos, las distintas naciones empezaron a reiterar su apoyo a ese movimiento de unificación de la Iglesia. El concilio, que no estaba de acuerdo con la decisión del Papa, pues siguió dando gritos y haciendo protesta, y cada vez que hacía una protesta lo que hacía era que perdía apoyo, porque entonces los estaban viendo como disidentes del gran propósito de la unidad de la Iglesia. ¿Qué hicieron? Pues entonces ellos vinieron enfogonados al fin, porque los estaban desplazando. Ellos depusieron por su propia cuenta al Papa en aquel entonces, que se llamaba Eugenio IV, y nombraron entonces a un nuevo Papa. ¿Cómo esa era la facultad de ellos? Pues nombraron al Papa Félix V como nuevo Papa. Así que es interesante, porque ahora la Iglesia tiene dos concilios y dos papas. O sea, era como
como el cuento de nunca acabar, los problemas, la crisis dentro de la iglesia. Pero luego, ¿se acuerdan de aquello que hablamos? De que cuando la iglesia se unió al Estado, hizo lo peor. Pues aquí está todavía viviéndose ese tipo de consecuencias. Es decir, que ahora hay dos papas y hay dos concilios. Pero desde luego uno de los concilios va a desaparecer, por ende uno de los papas va a desaparecer. Y claro, el concilio que va a desaparecer es ese concilio que estaba en contra del papa, porque ya nadie le hacía caso. Y fíjese qué cosa irónica, no quisieron irse de Basilea, pero al final se tuvieron que mudar a Lausana. A Lausana. Y una vez se mudaron, se disolvió. Se hizo trizas el concilio. Claro, cuando el concilio se rompe, se disuelve, no le queda otra alternativa que al papa que ellos habían nombrado, al papa Félix V, renunciar. Y en el 1449, el papa Félix V renuncia, y entonces el papado romano surge como vencedor de aquella idea conciliar. Porque desde luego los que se aliaron al papa, llana y sencillamente lo que hicieron fue entender que la autoridad era del papa, no del concilio. Por lo tanto, cuando el concilio que decía la autoridad es nuestra, no es del papa, se disolvió, el concilio que quedó, lo único que hacía era hacerle coro al papa. Por lo tanto, el papa vuelve nuevamente a tener la autoridad suma dentro de la iglesia. Claro, esta idea conciliar siguió permeando en la conciencia de mucha gente, de muchos líderes. De hecho, el mismo Lutero hablaba de la necesidad de un concilio, pero a nivel universal, donde tuviera un representante. Ya en el caso de Lutero, Lutero pensaba más en términos congregacional, donde cada país tuviera un representante dentro de ese concilio, y que ese concilio fuera el que dirigiera la vida de la iglesia, y no el papa, que el papa fuera el dirigente de la iglesia, pero que no tuviera todo el poder, toda la fuerza política y religiosa. Así que a partir de la disolución del concilio, del movimiento conciliar, no hubo otra asamblea semejante, y llana y sencillamente todas las reuniones que se daban a partir de entonces servían a los intereses del papado. Por lo tanto, ese movimiento de reforma conciliar que surgió en el siglo XIV y permeó en el siglo XV, desapareció, y volvió de nuevo el papado a tener su hegemonía, a tener su fuerza, a tener su poder, a tener su autoridad. Claro, hasta aquí ya hemos visto varios movimientos de reforma, movimientos que se dieron, y se dieron con el propósito y con la intención de quitarle al Papa el poder, la fuerza que el Papa tenía. Pero lo que es interesante es que estos movimientos no eran movimientos de tipo doctrinal, sino más bien eran movimientos de la práctica religiosa. Lo que se quería evitar era la simonía, el ascetismo, la cosa aquella de los papas estar nombrando a los familiares para posiciones, el nepotismo. O sea, es decir, eso era lo que realmente se atacaba. Pero finalmente empezaron a surgir movimientos de reforma más radicales, que pretendían en alguna medida corregir no el proceso puramente del nepotismo y de las ventas de indulgencias, no, lo que pretendían era transformar la doctrina de la iglesia. Esta es la época medieval.